Profe, pasa que el mail que envió usted, el link está mal también, porque yo me conecté de ahí y me llevó a otro Zoom.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Discúlpenme, tienen razón ustedes. Estuve leyendo yo les pasé el link que corresponde a los jueves, pero yo no ingresé por el link que corresponde a los jueves. El link correcto es por el que ingresaron, que es el que les envié. No es este el link correcto. Bueno, ahora para no hacerlo volver a cambiar de sala, mientras Zoom nos deje estar en esta sala, nos quedamos acá. Así que perdónenme, pero siempre es por el link de los jueves. Yo ingresé mal. Me di cuenta recién cuando me tuve que hacer anfitrión del aula y estaba poniendo el código que tengo y no me dejaba ingresar. Así que ahí revisé y puse el que corresponde a los lunes y me dio el ok. Así que, bueno, eso hacia adelante. Perdonen por los cambios. ¿Sí? Em, bueno, la compu me está avisando que no tengo la mejor señal, ¿sí? Probablemente lo que haga en breve es sacar la cámara, igual yo como estoy eh, con la luz de atrás, ustedes no me ven absolutamente nada de la cara, así que no cambia demasiado. Hoy vamos a seguir con modelos, ¿sí? En realidad vamos a tratar de, de estar un poco más rigurosos con esto que fueron ya construyendo eh, con Ricardo y conmigo, ya desde las últimas clases. Saben que queda poco para el parcial, así que no está de más decir que es momento de ponerse con las guías y demás. Imagino que la mayoría ya saben de qué capítulo estamos hablando, o si cuál es el último que vieron con Ricardo, que es lo último que vieron conmigo, pero bueno, hoy se va a ver un poco de todo, ya todo mucho más sintetizado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que en un modelo aparecían un montón de variables? Y un movimiento en una generaba movimientos en un montón de otras. ¿Sí? Pero antes de empezar con lo que se supone que tengo que dar, me interesa preguntarles, no sé si tienen alguna duda de todo lo que se ha visto hasta ahora. Eh, que nunca está de más decir que es todo lo que vimos hasta ahora en esta segunda parte. ¿Sí? De hecho, voy a ir nombrando los temas y ustedes me van diciendo si es que hay alguna duda hasta ahora. Vimos sector externo, ¿sí? Tema financiero, ¿sí? O marcado. Profe, si Sí. hacemos las actividades ahora, que son viejas, y las subimos a los foros, ¿las siguen corrigiendo o no? Yo no he estado corrigiendo actividades, pero si mandan ahora, o sea, si me avisan, o sea, que van a subir algo, eh, lo reviso, ¿sí? Si hay interés en eso. ¿Sí? Incluso también si hay dudas, se pueden charlar acá. En general, de hecho, nos sobra, digo, a nivel espacio-tiempo de la clase, siempre nos sobra un poquito en la virtual, que se puede aprovechar para eso también. Bueno, como ustedes digan. Pero sí, avísenme si suben algo y quieren que lo vean particularmente, a mí o a Ricardo, ¿no? Y se hace. ¿Sí? Yo ya ahora sí, hace un tiempito que no entro al foro, pero las últimas veces que había entrado al foro, no parecía haber demasiada duda y quizás iba alguno contestando entre ustedes, pero estaba todo lo que había leído razonablemente bien. No había nada demasiado complicado tampoco en las actividades que yo había visto en su momento, ¿no? Pero sí, no hay problema, solo avísenme. ¿Sí? Bueno, decía, sector externo, sistema financiero. eh, Modelo de arena. Sí. Voy a poner al revés.
Bueno, algo que me gusta hacer a mí es un poco decir qué cosas acá están incluidas eh, dentro de cada uno de estos temas, ¿sí? Y que nadie debería olvidarse. Por eso le voy a hacer flechitas. En sector externo vimos exportaciones, ¿sí? Cuál es la dinámica de exportaciones, importaciones, balanza de pagos, ¿sí? Tipo de cambio, y cuenta del sector externo. Bueno, acá escribí mal importaciones, ¿sí? Sistema financiero, vimos mercado del dinero, otros financieros, central, bancos secundarios, privados. Acá aparece la creación secundaria de dinero. Acá aparecía la creación primaria. Interés. Bueno, y fíjense que acá también ya lo podemos pensar en términos de policy, ¿sí? De policy, ¿qué es? De manejo de política, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos acá? Voy a cambiar el color de la escritura. Acá ya teníamos, lo voy a poner más acá, cambiaria, ¿sí? Acá tenemos política monetaria, ¿sí? Y acá vamos a tener política fiscal, ¿sí? Y también política monetaria. Y política. Vamos a sacar sin el paréntesis. Pero un poco digo, acá está el fundamento de la política monetaria, y acá en el modelo aparecen ambas, política fiscal y política monetaria. ¿Sí? Porque eh, haciendo un trazo grueso, ¿qué veíamos en el modelo ISLM? ¿Cuáles eran los mercados que vemos en ese modelo? Mercado de bienes y de dinero. Perfecto. Exacto. Mercado de bienes y de dinero, ¿sí? Entonces decíamos, la política fiscal va a actuar rápidamente sobre el mercado de bienes y la política monetaria va a actuar rápidamente sobre el mercado financiero. Después iban a aparecer vínculos, ¿no? Entre los mercados, no eran mercados separados, el mercado de bienes y el mercado financiero, ¿sí? Y en el modelo OADA, ¿qué más tenemos? Mercado de trabajo.
el mercado de trabajo y podemos también pensar que aparece otro tipo de política posible, ¿sí? Aunque acá no llegamos a desarrollarlo, ¿sí? Por el tiempo que tenemos, pero es la política que afecte en el mercado de trabajo o, término simple, política laboral, ¿sí? Y acá, ¿cuáles eran las variables? ¿Sí? Tasa de interés y eh, ingreso, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con todo este rápido barrido? Obviamente yo acá me estoy salteando un montón de cosas, de hecho todavía no dije, así como decimos sobre el modelo ISLM, que las variables endógenas son el interés y el ingreso, ¿sí? El ingreso o el producto, ¿sí? En el modelo OADA va a haber dos variables, ¿sí? que fundamenten los movimientos en el mercado de bienes, en el mercado de dinero y en el mercado de trabajo, ¿sí? Y por eso acá era muy importante, ¿sí? Quiero hacer esto, ¿sí? Entender que había de alguna manera dos versiones, ¿sí? O dos marcos teóricos para leer. O sea, en realidad sería para interpretar, ¿no? El mercado de trabajo, ¿sí? Que cuáles son, ¿sí? Esto lo vieron recientemente. ¿Están acá? ¿Se me escucha? Los Sí, profe. neoclásicos y los keynesianos. Bien. Bien, y ustedes, o sea, habían tenido una tareita, si no me equivoco, no sé si llegaron a hacerlo en clase o si quedó para luego, tenían entendidas o estudiadas, digo, ese era el germen de la actividad, cuáles eran las diferencias entre la lectura que hacían los economistas neoclásicos y la que hacían en realidad yo usé keynesianos, los post-keynesianos, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? O digo, si encontraron varias. ¿Cómo actuaba el dinero? Si era neutral o no. Sí, o sea, digo, eso a priori no me interesa tanto para pensar en el mercado de trabajo, pero está bien. Que para los neoclásicos el trabajo y el salario son opcionales, ¿o no? ¿A qué te referís con opcionales? Yo había entendido que ellos podían decidir la manera en la que querían rescindir su ocio, o algo con el ocio, pero Bien, explico un poco eso para que no quede en el aire y fijen más el concepto si no se terminó de entender o, no sé, Ricardo fue muy rápido, etc. Los economistas neoclásicos piensan que
siempre estamos pensando, los neoclásicos piensan en individuos en general, ¿sí? En agentes casi que indiferenciados, ¿sí? O sea, todas las personas son pensadas como, decíamos, productores y consumidores, ¿sí? Algo así. En esa doble faceta, ¿sí? Los trabajadores, ¿sí? van a vender horas de trabajo, ¿sí? Y a cambio de eso van a recibir un ingreso, ¿sí? Ahora bien, esto siempre está pensado al interior de esta escuela de pensamiento como un costo de oportunidad, ¿sí? O sea, el trabajo es un sacrificio, ¿sí? Y digo, y solo trabajo en la medida que eso me reporta utilidad hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo piensan que el trabajo me puede reportar utilidad hacia adelante si mientras trabajo yo estoy, en el peor de los casos, sufriendo, pero digo, que se entienda, no la paso bien en el trabajo, o sea, me canso, etc. Entonces los neoclásicos colocan el precio en los trabajadores y los keynesianos en los empresarios. No, falta un poco más todavía para eso. Los neoclásicos ven que lo que hay que comparar es, de alguna manera, el precio del trabajo respecto al precio del ocio, ¿sí? O directamente el trabajo respecto del ocio, ¿sí? Entonces, el punto de partida es, el trabajador prefiere estar ocioso, ¿sí? Porque trabajar es un sacrificio, ¿sí? Entonces, si el salario es demasiado bajo, ¿sí? Demasiado bajo para sus pretensiones, ¿sí? Va a decidir no trabajar, ¿sí? Hay algo así como una libre elección mayor en el caso del marco teórico neoclásico, ¿sí? Como es el trabajador el que decide si trabajar o no, ¿sí? Porque puede creer que ese determinado salario que existe en el mercado no lo satisface, ¿sí? Y solo va a trabajar cuando el salario supere o sea igual a sus expectativas, ¿sí? ¿Concreto qué sería? Bueno, si yo creo que mi hora de trabajo hoy, hora de trabajo, quizás es más fácil pensarlo en eh, las horas de trabajo al mes, supónganse que son 8 horas por día, de lunes a viernes, bueno, todas esas horas que trabajo al mes valen, no sé, 120.000 pesos, ¿sí? Si el mercado, digo, yo voy a entrevistas y me ofrecen 100.000 pesos, ¿sí? Voy a rechazar el trabajo, ¿sí? ¿Cuál sería la justificación ahí que daría un economista neoclásico, ¿sí? Hasta acá en lo que estamos viendo, en estos términos muy, si se quiere, puros, es, bueno, el trabajador no acepta ese salario de mercado debido a que espera ganar más, ¿sí? Y en ese espera ganar más es, bueno, prefiere estar en su casa ocioso a estar trabajando por un salario que para él no corresponde, ¿sí? ¿Ok? ¿Más o menos me siguieron? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, repreguntar? ¿Sí? Todavía no queda claro.
Bueno, y después el economista neo-keynesiano, digo, perdón, post-keynesiano, ¿sí? Lo que va a decir es otra cosa. Va a decir, che, ojo, porque lo que yo veo es que hay gente que al salario de mercado está dispuesta a trabajar, ¿sí? No importa si o sea, si prefiere estar ganando más, sino lo que importa es si lo toman o no lo toman, ¿sí? Y quizás el trabajador este que decíamos antes quiere ganar 120, cree que debería ganar 120, que ese es el salario que le corresponde, ¿sí? Ahora bien, cuando le ofrecen 100, o sea, si le ofrecieran 100, aceptaría el trabajo. Lo que pasa es que ni siquiera se le ofrecen, ¿sí? Ese salario. Ahí la demanda de trabajo la maneja la empresa, ¿no? Exactamente, ¿sí? O sea, en realidad, vamos a ser más finos. La demanda de trabajo de alguna manera la maneja la empresa, eso es correcto, ¿sí? Ahora bien, después hay negociaciones sobre el salario, ¿sí? Negociaciones entre empleados y empleadores, ¿sí? ¿Y por qué el desempleo es involuntario? Bueno, muy buena pregunta, a eso queremos llegar, ¿sí? Digo, estos dos ejemplos o estas dos lecturas sobre algo que podría pasar en mercado de trabajo contemporáneos, ¿sí? Nos describen dos situaciones distintas, ¿sí? El economista neoclásico está pensando que existe siempre un equilibrio con un mercado de trabajo en pleno empleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que existe un mercado de trabajo en pleno empleo? Bueno, que la mayoría de los recursos de toda esa economía están empleados, ¿sí? Y los recursos de una economía, ¿sí? En estos términos también se está pensando que están incluidos los recursos humanos, ¿sí? A mí mucho esta expresión no me gusta, pero sería la fuerza de trabajo, ¿no? En esta situación, dentro de esta situación se manejan los economistas neoclásicos. Ahora bien, los keynesianos dicen, che, también existe equilibrio con desempleo, ¿sí? Con desempleo de recursos, ¿sí? Y a lo que nos interesa es, si hay desempleo de recursos, lo que puede estar pasando es que el mercado de trabajo haya alcanzado un equilibrio, ¿sí? Ahora bien, que ese equilibrio no sea de pleno empleo, ¿sí? Sino que haya gente que está desempleada, pero que ese desempleo no sea voluntario, ¿sí? ¿Voluntario cuál era? Voluntario era el caso de esta persona que yo decía antes, Más que neoclásico. quiere ganar 120, decí vos, la verdad, yo paro y después sigo. No, perdón, más neoclásico. ¿Qué? Más neoclásico, digo, que él va a ver si le conviene gastar su ocio por ese salario. En el otro caso, Claro, el tipo necesita perfecto, trabajar. efectivamente. Aparece más claro, tomo tus palabras, en el caso post-keynesiano, la necesidad de trabajar. ¿Y por qué la necesidad de trabajar? Bueno, porque tu economía no está a tope, ¿sí? Tu economía no está a tope, hay desempleo, ¿sí? Y este desempleo no se explica tanto porque hay trabajadores, que esto puede definir algunos actores digo, pensando en un mercado de trabajo actual, en el mercado de trabajo argentina, quizás hay gente que dice, che, para mí yo tengo que ganar, no sé, tanta plata, va a las entrevistas y le ofrecen menos y dice, che, no, de baja. Ahora bien, lo que dicen los keynesianos es, ojo, te tenés que fijar cuál es el momento de tu economía, y me parece que lo que vos decís no vale para el total de desocupados, ¿sí? No hay solo desocupación voluntaria, ¿sí? Voluntaria es esto que decíamos recién, ¿sí? Yo voy y no quiero trabajar porque creo que mi hora de trabajo vale más, ¿sí? Entonces prefiero estar ocioso. El keynesiano dice, che, además de este desempleo, digo que no niego que puede existir, también hay desempleo involuntario. Voluntario es con las características que venimos diciendo, ¿sí? Involuntario, ¿no? No sé si dije voluntario o involuntario.
de nuevo, ¿sí? Para fijar la idea. Vamos a tener un grupo de desocupados, ¿sí? Que quiere ingresar al mercado de trabajo, ¿sí? Al salario de mercado, ¿sí? Pero no va a ser contratada, ¿sí? No va a ser contratada porque algo está pasando con la demanda agregada de esta economía, ¿sí? Algo está pasando con la demanda agregada de esta economía, ¿sí? Entonces, voy a poner acá. Desocupación. ¿Alguna duda hasta acá? No me llegó a aparecer en pantalla quién había preguntado, que había usado justamente la palabra voluntaria. No sé si ahora queda más claro, ¿sí? Si no, volvemos. Sí, me quedó claro, es porque no hay trabajo, ¿no? No es por el salario en los keynesianos. Efectivamente, porque en un caso la variable de ajuste, está muy bien como lo estás pensando y te tomo la expresión esa más vulgar. En un caso, el caso neoclásico, la variable de ajuste sería el salario de mercado, ¿sí? Siempre el salario de mercado comparándolo con cuánto se supone vos de importancia le das al ocio, ¿sí? O sea, cuáles son, digo, sí, muy sintéticamente sería, tu variable de ajuste son tus preferencias, ¿sí? Tus preferencias sobre el salario y tus preferencias sobre el ocio, ¿sí? Ahora bien, hoy se está suponiendo también que esta persona puede vivir más allá de un, entre comillas, trabajo de mercado, ¿no? ¿Sí? A veces no solo aparece ocio, sino aparece como, bueno, la persona trabajando desde la casa en los manuales, ¿sí? Que no queda muy claro qué es eso. Y en el caso keynesiano, esto que decías vos como no hay trabajo, ¿sí? Efectivamente es un poco así, es la variable ajuste es cómo está la economía, ¿sí? Entonces, cuando la economía esté bien, ¿sí? Florecen procesos de contratación de mano de obra. Ahora, cuando la economía está mal, ¿sí? Y este es el momento que están mirando los keynesianos, ¿sí? Hay desocupación involuntaria, ¿sí? Cuando tu economía no está demasiado bien, ¿sí? ¿Por qué? Digo, ¿cuál es el entorno de la obra de Keynes? ¿Sí? Que se acuerdan que eso lo vimos. Lo voy a anotar. A ver, alguien que. Bueno, no me digan, eso no importa. Ya sé. Eh, ¿sí? Puse ahí la crisis del 30. ¿Sí? La crisis del 30 sirve para que algunos economistas piensen que el proceso de desenvolvimiento del capitalismo implica crisis, ¿sí? Y en las crisis hay algunos, digo, empieza a haber muchos cambios en los mercados y entre ellos en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces lo que se veía claramente en la crisis del 30, en realidad, bueno, el crack de la bolsa fue en el 29-30, si quieren poner la crisis, y así como se dice acá, la crisis del 2001-2002. Implica unas tasas de desocupación a las cuales la economía no estaba acostumbrada, ¿sí?
Y recién en ese momento se empieza a hablar de capacidad subutilizada, ¿sí? Este es otro término que se usa mucho en macroeconomía, que no recuerdo si aparece exactamente en el manual así, pero está bueno que lo tengan presente. Un concepto que se usa mucho es capacidad instalada, ¿sí? Y lo que se mide es el uso de la capacidad instalada. En la macroeconomía, ¿qué es el uso de la capacidad instalada? Bueno, cuánto de tu capacidad productiva, ¿sí?, física, estás operando, ¿sí? Este es un indicador que se usa bastante, ¿sí?, el uso de la capacidad instalada, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, de acuerdo a lo que decía antes, cuando la economía va bien, el uso de la capacidad instalada es mayor, y cuando la economía va mal, el uso de la capacidad instalada es menor, ¿sí? ¿Cómo lo pueden ver esto? No sé, yo siempre voy al ejemplo de las pizzerías, ¿sí? Imagínense que tenemos una pizzería, ¿sí?, de cierto tamaño, quiero decir, no es una pizzería familiar de 2, 4 personas, sino que nos va bastante bien, tenemos un local grande, incluso tenemos una cocina grande con más de un horno industrial, ¿sí? Si la economía va mal, esto podría ser un poco criticado el ejemplo por ustedes, porque, bueno, la pizza, digo, hoy en día es un bien no quiero decir de primera necesidad, porque no lo es, pero un bien bastante estandarizado, ¿sí? Sobre todo con todo lo que ha sido el auge del delivery con las cadenas de pizzerías estadounidenses, ¿sí?, que ahora, digo, es la norma de cualquier pizzería en todo el mundo. Pero bueno, más allá de esto, que es una nota al pie, digo, en lo que quiero decir ahora, se puede pensar que si la economía va mal, la demanda se habrá modificado, si se está vendiendo menos pizza, bueno, y lo que probablemente pase es que se despida gente, ¿sí? Como hablamos de una pizzería, probablemente no sea mucha gente, quizás es solo una persona, incluso quizás se puede sostener la mano de obra, en general no va a suceder. Y en este caso, en algún momento lo que va a pasar es, bueno, quizás de los 3 hornos que tenés, suponete, y que se usaban durante cierta cantidad de horas, bueno, ahora uno no se usa o se usa medio tiempo, ¿sí? Digo, eso es el cambio del uso de la capacidad instalada, ¿sí? Un ejemplo bien concreto, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora vamos directo a los modelos y algunas gráficas, ¿sí? Al final de la clase seguro, o quizás en el medio, ahora vamos viendo cómo avanzamos, los divido en grupitos para que resuelvan alguna actividad y después la charlamos entre todos, ¿sí? Y es muy posible que la última clase la dediquemos a, quizás yo te hago algunas preguntitas, ¿sí? Y la dediquemos a ir repasando algunas de estas cosas en concreto, ¿sí? Y hagamos así como un ping-pongcito de conceptos, ¿sí? Y se acuerdan, o sea, antes de pasar a lo siguiente, ¿sí?, cómo cambiaba el gráfico, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Del mercado de trabajo? ¿Cuáles les parece que van a ser las variables del mercado de trabajo? ¿Sí? Yo voy a poner Los acá. precios cuando era mayor, que disminuía la oferta monetaria. Clásico. A ver, ya.
Los precios, ¿sí? ¿Qué decías? Que cuando era mayor que disminuía la oferta monetaria. Pero los precios de qué acá, ¿sí? O sea, No, iba a ser el salario el neoclásico. claro, por eso, el salario en concreto, bien. Es un precio, pero me parece que no es el precio al que te referías vos. Sí, sí, está. Eh, voy a. Acá. Voy a sacar acá. Acá van a aparecer en ambos los salarios, ¿sí? Acuérdense, cuando pensamos cualquier mercado de bienes en particular, y en general esto en términos económicos ortodoxos también se piensa que el mercado de trabajo funciona con algunas diferencias como cualquier mercado de bienes, y también la forma de graficarlo es similar, ¿sí? Entonces, donde acá tenían el precio de algún bien en particular, ahora tienen el salario, ¿sí? Ese es el precio del trabajo, ¿sí? Y en el eje horizontal, ¿qué van a tener? Trabajo. Efectivamente, el trabajo, sí, la cantidad de trabajo, ¿sí? Que en general se pone como L siempre digo como el inglés, ¿sí? L, que esto es las cantidades de trabajo, ¿sí? En el neoclásico tenían esto, ¿sí? Oferta de trabajo, demanda de trabajo, así que esto ya lo hemos charlado alguna vez, que yo les decía, fíjense que acá la oferta de trabajo, ¿sí? Son los mismos trabajadores, ¿sí? No la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que aumenta la cantidad ofrecida de trabajo a medida que aumenta el salario. En cambio, la demanda funciona al revés, ¿sí? La demanda, ¿sí? A medida que va cayendo el salario, se demanda más trabajo, ¿sí? En cambio acá, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo va a cambiar las curvas? ¿O qué les parece? ¿Cómo les parece que pueden cambiar? Bueno, esto, digo, acá imagino que esto, bueno, igual después le digo, no sé ¿vieron, llegaron a ver con Ricardo cómo se explica la demanda de trabajo en el mercado neoclásico? O sea, no hace falta que se acuerden, pero sí, o sea, que me digan si lo vieron o no. No sé si lo revisan y se acuerdan que lo vieron o no. Bueno, no importa. Profe, ¿te referís a la derivación de la curva de demanda agregada? No de demanda agregada, bueno, sí, la demanda agregada, pero de trabajo, no la demanda agregada de toda la economía, ¿sí? Curva de oferta individual y no individual, ¿a eso te referís? ¿De mercado de trabajo? Claro, de mercado de trabajo, sí, Sí, lo vimos a eso. O sea, perfecto. lo vimos como explicó unos grafiquitos así, pero no lo vimos tan detalladamente. Ok. Bueno, si hay dudas con eso, ahora también después lo vemos. Puedo compartir desde el manual y hacerle algunas anotaciones encima, así que me van diciendo, ¿eh? Eh, Bueno, nadie se acuerda de esto entonces, cómo cambia la gráfica. ¿No era perfectamente elástica? ¿Y eso qué quería decir? Que como es ay, bueno, no me acuerdo ahora. Por el desempleo involuntario, ¿no es? Que los salarios no bajan. Por el desempleo involuntario. Sí, acá va a aparecer desempleo involuntario, acá no. ¿Sí? Ahora vemos eso de por qué. Pero acá algo tiene que pasar con alguna de las dos curvas. La curva no queda recta, que es el pleno empleo,
¿Cómo? Una de las curvas no es recta, que es el pleno empleo, y de ahí varía que va, o sea, va a variar igual. Bien, ¿esto decís vos? Es Bien. No, Es ¿Alguien dijo algo más? horizontal. ¿Qué? Es horizontal. Vos decís así. Hablen, ¿eh? O- Sí, el otro día la dibujamos así, que al final se levantaba un poco. Así y así. Esto. Dígame si sí es lo que ustedes o se estaban pensando o no. Sí, profe, lo habíamos hecho así. Bueno, yo le voy a mostrar dos cosas, ¿sí? Esto que me dicen ustedes y lo que me decían antes. Esta versión y esta versión. ¿Cuál es, o sea, más allá de este segmento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta curva y esta curva? ¿Sí? O sea, digo, que ustedes en el saben que trabajo una... vamos a ir viendo cómo se mueve el trabajo dependiendo de las empresas, ¿Cómo? dependiendo de la demanda. No escuché ahí. En la de abajo, ahí está puesto el trabajo en vertical. Sí. Se va a ir corriendo dependiendo de la cantidad de demanda que tengan las empresas. Bueno, en realidad yo te diría, porque acá lo que tenés fijado es el trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo ofertado, ¿sí? Esto es lo que está fijo, ¿sí? Mirando esto, ¿sí? Y lo que va cambiando es el salario, ¿sí? El salario sí cambia de acuerdo a tu demanda de trabajo. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que está fijo? La demanda. El salario. Claro, no, no es la demanda, es el salario, ¿sí? Solo estamos, acuérdense que yo le digo, estamos mirando solo esto, acá, y acá solo estamos mirando solo esto, ¿sí? O sea, en este caso estamos mirando toda la oferta de trabajo y en este caso estamos mirando una parte de la oferta de trabajo, ¿sí? Efectivamente, el salario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven acá? Bueno, la demanda de trabajo cambia, ¿sí? A un mismo nivel de salario. Esto después piénsenlo, porque es así, sí. Siempre lo que tienen que ver es seguir esta línea, ¿sí? Si yo me muevo por esta línea, ¿sí? Lo que veo es la cantidad de trabajo está aumentando hacia la derecha, ¿sí? Pero el salario es el mismo, ¿sí? En esta, ¿sí? Yo me muevo hacia arriba, ¿sí?
la cantidad de trabajo no está aumentando, pero está aumentando el salario. ¿Sí? Entonces, keynesiano usa la de arriba, esa que quedó, digamos. Bien, sí, exacto, me sirve esta a mí ahora. ¿Sí? Hay algo que va a importar de los, digo, de la línea vertical, ¿sí? Para la oferta, ¿sí? Pero por ahora, para lo que nos interesa es esto, ¿sí? ¿Por qué? Digo, y ahora voy a tratar de que quede bien clara la diferencia, ¿sí? Incluso El voy otro a día hacer me algo. pasó lo mismo. ¿Qué? El otro día me pasó lo mismo en clases. En el keynesiano lo comenta, no es el salario, porque no le dan importancia al salario, sino a la empresa, la cantidad de empleo que tenga la empresa. Claro, no llegué a escuchar el final, pero sí, digo, el cuento iba bien, ¿sí? Que si no, la cantidad de empleo que tenga la empresa, van a respetar un poco más el salario, es como un salario básico que debería, por decir, pero va a variar de la cantidad de la cantidad de empleo que tenga la empresa. Claro. Sí, eso es así. Fíjense, primero lo vemos a nivel gráfico acá, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Sí? Acá lo que podría pasar es, y como decían ustedes, volviendo sobre esto, acá tengo desocupación voluntaria, ¿sí? Acá tengo desocupación involuntaria. ¿Cómo veo desocupación voluntaria? Bueno, puede haber un movimiento de curvas. Quería cambiar el color. O cambia la demanda, ¿sí? Esta es la demanda. Hay una nueva demanda, nos movemos a este equilibrio, ¿sí? Ahora bien, con esta nueva demanda más alta, ¿sí? Lo que vemos es, cambió, ¿sí? El equilibrio del mercado de trabajo, siendo ahora la cantidad de personas empleadas mayor, ¿sí? Y el salario no cambió, ¿sí? Es decir, teníamos toda esta porción de gente que estaba dispuesta a trabajar este salario de mercado, ¿sí? Pero no consigue empleo con este nivel de demanda, ¿sí? Y ahora con este nuevo nivel de demanda sí consigue empleo, ¿sí? Entonces, fíjense, todas estas personas eran parte del ejército de desocupados involuntarios. ¿Ok? Ahora bien, en este caso no es así, y ahora me parece que va a terminar de quedar más clara la diferencia. Si acá aumentara la demanda de trabajo, ¿sí? Mejorara la demanda agregada de la economía, etc., ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Una suba de salario. Claro, o sea, lo que suponen estos economistas es que va a tener que subir el salario para que vos puedas contratar a toda esta gente, ¿sí? Entonces, estos antes que no trabajaban eran desocupados voluntarios, si se quiere, ¿sí? ¿Sí? Porque simplemente era, bueno, van a recién estar dispuestos a trabajar estos cuando este salario suba esta porción, ¿sí? No antes, ¿sí? Antes preferían estar en sus casas, ¿sí? Ridiculizando la concepción neoclásica un poco, mirando Netflix o cocinando para su familia, ¿sí? Solo cuando suba el salario horario van a salir a buscar trabajo y lo van a encontrar, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? O incluso esto nos lleva en vínculo con lo que yo decía antes, a pensar, bueno, qué distinta va a ser la política a recomendar acá, ¿sí? Imagínense, en situaciones de desocupación, ¿sí?
yo les digo, que cambie de color. Hay desocupación en esta economía. Hay un nivel alto de desocupación. Bueno, esto quería que me quedara más en el medio, o vale para los dos casos, ¿sí? ¿Qué diría un economista neoclásico? Bueno, probablemente lo que tenés que hacer es, si querés contratar más mano de obra, ¿qué tenés que hacer? Un neoclásico, aumentar el sueldo. ¿Cómo? Un neoclásico, aumentar el sueldo, o sea, subir el salario. No, si querés con... Ah, bueno, sí. Aumentar el salario. Eso sí estás en pleno empleo. ¿Sí? Digo que no es el caso que estamos viendo. ¿Sí? Digo, no estamos acá. Esto te dice, hay un nivel alto de desocupación en esta economía. ¿Sí? Lo que va a decir el neoclásico es, che, en realidad lo que te pasa es que vos estás acá. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? Claro, ahí lo que muestra es que hay muy alto salario, pero poco trabajo. Efectivamente. Si tenemos este salario, ¿sí? Hay, digo, en términos de la primera parte del curso, un exceso de oferta de mano de obra, ¿sí? Un exceso de oferta de fuerza de trabajo. ¿Sí? Claro, viene a ser todo lo contrario. Y Repartir. entonces, pero fíjense, algo más. Ellos te dicen, el salario está muy alto y vos, como estás en una situación afuera de tu equilibrio de mercado de trabajo, te perdiste de que todas estas personas estuvieran empleadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la receta? ¿Sí? Bueno, tiene que caer el salario. ¿Sí? Si cae el salario, vos vas a poder contratar a todos estos desocupados. ¿Sí? Entonces, en el caso no clásico, para explicar un nivel muy alto de desocupación, lo tengo que explicar necesariamente por fuera del equilibrio. Ahora bien, para el keynesiano esto puede suceder en el caso del equilibrio, ¿sí? Por eso hablamos de distintos equilibrios. ¿Sí? Acá pensamos el equilibrio con pleno empleo y acá el equilibrio con desempleo. ¿Sí? Porque acá puede suceder exactamente eso mismo y no me tengo que ir del equilibrio. ¿Sí? Te puedo decir, che, esto describe esta misma situación. ¿Sí? Entonces lo que tenés que hacer ahora no es esta política de bajar el salario en tu economía, ¿sí? Que es muy recetada por muchos economistas. ¿Sí? Sino lo que tenés que hacer es una política de demanda efectiva. ¿Sí? Una política, si se quiere, incluso nos podemos meter en muchos niveles de la política nacional. Podría ser una política productiva, ¿sí? Que mejore los planos de inversión de ciertas empresas en particular, ¿sí? Y que esas empresas desarrollen productividad, tengan más producción, etcétera, contraten más mano de obra. ¿Sí? Entonces lo que te vas a mover es acá. ¿Sí? Y acá lo que hiciste es, trataste de hacer una política de demanda expansiva, ¿sí? Para pelear, digo, para combatir la desocupación. ¿Sí? ¿Sí? Digo, todo esto para decir, fíjense que
la concepción del problema, ¿sí? En nuestro caso la desocupación, ahora en este momento, va a implicar distintas recomendaciones de política, ¿sí? En un caso tengo que decir, che, hay que bajar el salario y esto me va a solucionar el problema que tiene hoy el mercado de trabajo, y en el otro caso digo, che, no alcanza con solo mirar el mercado de trabajo, ¿sí? Porque la situación del mercado de trabajo depende de la situación general de tu demanda, ¿sí? Incluso esto va un poco más allá, así que creo que lo fueron comentando. Pero lo que vamos a tener que ver son los niveles de inversión, ¿sí? ¿Sí? Que son los que cambian la capacidad productiva de una economía, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, voy a borrar todos estos dibujos, ¿sí? Y ya que hablé de política de demanda, vamos a meternos con demanda. Bueno, vamos a meternos con políticas en general. Desde el modelo Bayer, ¿sí? ¿Y acá qué pasaba? ¿Cómo cambiaba? ¿Se acuerdan? Bueno, o sea, de la misma manera que veíamos antes, ¿sí? Demanda agregada, ¿sí? Y la oferta ahí va a tener de esta forma, ¿sí? ¿Cuáles eran las variables que aparecían en el modelo? Acá. En el eje horizontal. Ingreso. Y en el eje vertical, precios, ¿sí? Entonces, acá también va a tener, me voy a saltear unos pasos porque, digo, si esto no lo tienen tan fresco, prefiero dar unos ejercicios acá y que repasen y después yo discutir algunas cosas.
Pero básicamente lo que van a tener, y yo les adelanto, es en un caso, y de nuevo, esto también va a tener fuertes implicancias de política, ¿sí? En un caso, un corrimiento de la demanda, digo que tu economía se expanda, ¿sí? Genera más ingreso, ¿sí? Este ingreso 2 es mayor al ingreso 1, ¿sí? Ahora bien, esta expansión de la economía es a costa de un mayor aumento de precios, ¿sí? Que esto, de hecho, en muchos casos, y van a escuchar también economistas que lo llaman de esta manera, ¿sí? Es lo que se conoce como inflación de demanda. En cambio, si pensamos bajo este esquema, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que se puede expandir la demanda, ¿sí? Y el ingreso también va a crecer. Ahora bien, el nivel de precios hasta este momento va a seguir relativamente constante, ¿sí? Con algunos cambios quizás, pero no cambios que impliquen inflación, ¿sí? Y la explicación de esto es que es la situación de tu economía, ¿sí? Tu economía estaba con un uso de tu capacidad instalada bastante baja, ¿sí? La demanda era más débil de lo que podía ser, ¿sí? Bueno, ¿preguntas o alguna cosita? Voy a dejar de compartir acá, ¿sí? Voy a compartir el manual, ¿sí? Ustedes estuvieron con el capítulo 13, está salvo el 14, ya también vieron. Lo que quiero que dicen que quiero de las 7 a las 10, acá. Este es capítulo 14.